Sometimes when the people cry for love and peace, I want to say something has happened. It's Robin come to save everybody. A comienzos de los 80, Rubén Rada se instala en Buenos Aires buscando nuevos horizontes para su música. Y me llamó Rada porque justo el batero de él se iba de gira, no sé dónde, si quería integrar ese grupo, que ya era una banda formada, era una cosa más sólida. Rada comienza a imponer su toque en Buenos Aires, el cual era muy aceptado entre los músicos. Era un momento histórico complicado. La dictadura argentina embarca al país en la Guerra de las Malvinas. El 2 de abril de 1983, una multitud asiste a la Plaza de Mayo de Buenos Aires para aprobar la toma de las Islas Malvinas, las cuales eran colonia inglesa. Desde esa fecha hasta el 14 de junio, se extendió una guerra con 649 argentinos muertos y 1.188 heridos, con varias secuelas que siguen hasta el día de hoy. Esta guerra hizo que la dictadura argentina prohibiera las canciones en inglés, generando un gran crecimiento de la música en castellano. Este hecho tuvo sus repercusiones en Uruguay, en gran parte a través de la música que venía de Argentina. De alguna manera el concepto impuesto de escuchar música en inglés y que música ya nos venía dado. Esto también fue otro concepto, pero abrió la cancha y obligó a las radios de alguna manera a ser políticamente correctas en el momento, pasando música en español. La pérdida de esa guerra precipitó la caída de la dictadura argentina, celebrándose elecciones en octubre de 1983. Rada ya empezaba a imponer un sello de música uruguaya. Rada en el momento ese que entré yo justamente era el uno total, o sea, había pegado con La Mana, con aquel tema La Mana. Siempre en los conciertos pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga La Mana, toca chenero rara, toca pintar hinchada, toca y cantar tranquilo, deja no pasa nada. Laburamos mucho, por suerte, y con una música increíble, además una banda increíble. La banda era Ricardo Leu de viola, Osvaldo Fattoruso y Ricardo Nolé, o sea, era una topadora. Existía el mercado cumbia, existía el mercado canto popular, existía el mercado rock. Son tres géneros populares. Ninguna de las tres nos interesaba mucho a nivel musical. Argentina es interminable, se repite menos el público, entonces tenés más chance de seguir llenando un boliche. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el cantón bien de miel, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía que calor hace en abril. En Argentina hay un poco más de tendencia de que es rock o es jazz, o está más definido, no definido, está separado un estilo del otro. Acá vas y encontrás una mezcla que termina siendo música uruguaya rarísima, ritmos rarísimos, cosas inventadas o por Mateo, por Rada o por quien sea, que es música uruguaya, tiene sello de música uruguaya, no puede ser de otro lado del mundo. Y eso me atrae mucho. Mientras tanto, los recitales de canto popular aumentaban en todo el país. Una característica notoria de esos festivales eran las letras de las canciones cada vez más jugadas en sus metáforas contra la dictadura y el momento sociopolítico que se vivía. Estos espectáculos se daban en todo el Uruguay, siendo uno de los más nombrados el Festival de Canto Popular de La Paz, surgido en el año 1982. Estamos muy contentos porque uno de los objetivos se están cumpliendo, que es el de incentivar también la participación de integrantes del interior, conjuntamente con los de Montevideo.
de distintos lugares del país, contra viento y marea, y gracias al esfuerzo del grupo Cantando, lleguen solistas, dúos y grupos que no cabe la menor duda que van a aportar nuevas corrientes, nuevas líneas al fenómeno de la música popular uruguaya. Pienso que eso es uno de los aspectos que hay que resaltarlo por encima de todas las cosas. Nosotros venimos 3 dúos de allá y hemos recopilado una gran experiencia que la queremos transportar a Salto justamente, porque allá queremos empezar a trabajar. Esto fue un primer paso, aprendimos muchísimo. Historias o leyendas, patria adentro. La costumbre del canto, ¿verdad?, se ha hecho para el Uruguay en tiempos de tristeza, en este tiempo de esperanza y en aquel otro tiempo que ha de venir, que ha de ser de esfuerzo y de alegría. En este festival cantaban jóvenes valores que hacían sus primeras experiencias junto a músicos conocidos del canto popular como Juan José de Melo, Larbanúa Carrero, Tacuruces, Surcos, Grupo Vocal Universo, Abel García, Los Zucará y Tabaré Arapí, entre otros. 8 letras de paz, 8 letras tan solo. Entre los años 1982 y 1983 comienza a gestarse en Montevideo una nueva movida de rock. Acapulco, Juan Jorge. No, en ese momento se estilaba muy poco, era como mal visto, había muchísimo prejuicio, prácticamente nadie tocaba con instrumentos eléctricos. Como si fueran de acero. Y a los que... Lo de los que iban cantando, lo de Leo Maslía nos parecía que estaba muy bueno, pero de repente íbamos a, no sé, a llenar el Palacio Peñarol y nos pareció un plomazo. Era la movida de canto popular, estaba Maslía, que me gustaba mucho, me gustaba una cosa de rumbo, y los que iban cantando. A mí era un poco esa la rama que me gustaba del canto popular, que no era tan manijero como otra corriente, que era tipo, vamos a llenar el palacio y no sé qué, que eran como unos mítines políticos prácticamente, y la música era una porquería, y tipo, viste, te cansaban con esos mensajes tipo, ay, la paloma un día volará. Entonces era claro, si vos hacías la traducción, era que un día la libertad iba a llegar. ¿Viste? Claro, cosas así bien chongas, ¿viste? Como que en el recital ese de los que iban cantando, que se llamaban Juntos, nos dimos cuenta que se podían hacer cosas muy buenas en español. Claro. Sí. Y que de repente no estrictamente musicales, ¿no? Porque también me gustaba la otra parte de hacer, escenificar cosas, yo qué sé, y eso, ¿no? Era fácil atacar la dictadura, pero hay otras cosas que, yo qué sé, por ejemplo el tema de Maslía del ómnibus, por ejemplo, te retrataba tal cual el comportamiento de mierda que tenían los funcionariados de Cutsa hacia la gente, que te trataban como si fuera ganado, ¿viste? Que el ómnibus terminaba explotando y el guardia terminando gritando los boletos. O sea, ¿entendés? No le importaba un carajo el pasaje. No llegó un momento en que el ómnibus iba tan lleno, tan repleto y cargado, tan inflado, tan denso, tan insoportable que terminó reventando. Volaron las chapas, los remaches, la gente, las piezas del motor, la mujer embarazada, la cuerdita del guarda, uno que no había pagado, el conductor, la bola de la palanca de cambios, el guarda, los boletos. El canto popular era algo que iba por fuera y hasta yo no la pelota sentía cierto rechazo, no era lo que, con lo cual yo me sentía identificado. Querías escuchar algo y si no lo podías escuchar en una radio o en un disco, tenías que hacerlo vos. Mi generación, yo soy más viejo que él, éramos todos cuadrados, digo, éramos tipos hechos de molde, la cabeza era un bloquecito así, lo cual vos solo tenías acceso a eso y solo podías pensar en eso. No podías pensar en otra cosa porque eras mal visto. O estabas loco, o eras peligroso, o proyecto subversivo, digo, no. Estabas mal de la cabeza si te salías de los moldes establecidos, que no solo la sociedad, o sea, tus padres eran los que te hacían meterte eso por miedo.
Hubo algún partido político que llevó a mucha gente joven a militar y terminó en cana y la pasó como el culo. Y o sea, mandar a la gente a la paliza de esa manera me parece lamentable. Me parece una responsabilidad por parte de cualquier partido político. Yo, obviamente, cualquier cosa que fuera política, yo escapaba inmediatamente. No había gente que obviamente que no, pero la mayor parte de la gente no quería saber de nada. De hecho, el tema político siempre se... Digo, en aquel momento, vos conocías a alguien y para llegar a hablar de política con alguien tenés que hacer muchos tanteos y bueno, entras de repente por la música y ay, me gusta, no sé, Lazaroff o me gustan los olimareños, pero era como, viste, era como una cosa oculta, ¿no? Todo el mundo con mucho miedo. Si bien muchos jóvenes, adolescentes, adoptaron, digamos, ciertos criterios militantes y de justicia social, de otros ideales transmitidos desde hermanos o de sus propios padres, estrictamente lo musical no se amoldaba a lo que era un adolescente. Pasaba lo mismo con la cumbia, porque había que meterse en esos bailes. O sea, si te metías en esos bailes tenías que ser muy valiente, y si tenías menos de 20 años, mucho más valiente todavía. En los otros bailes tenías que usar determinado tipo de ropa que también salía cara, y los tragos ya no te los vendían porque eras menor. O sea, directamente había un sector de la sociedad que no importaba, que no existía y que no tenía tampoco una música, digamos, que lo identificara, que fuera representativa. Y nosotros tuvimos esa misión, pero creo que sin saberlo. Cucos SRL, una empresa internacional reconocida. Entonces en esa época que estaba como mal visto, muy mal visto, agarrar una guitarra enchufada, era, ¿no? Dijimos, vamos a hacer un tema con guitarra enchufada. Empresa internacional, con Cucos trabaja, con Cucos levanta de nuevo el Uruguay. Yo fui a uno que se llamaba Rock hasta que se ponga el sol, que habían tocado ahí Ácido. Estaba Polenta al final, estuvo Mar Herrera, claro. Claro, Ácido creo que era lo más parecido a lo que vino después en aquel momento. Porque todos los demás grupos que se recitaron eran tipo, ay, mirá cómo tocábamos, y mirá qué lindo, y bancabas media hora de solo de uno, y te bancabas las ocurrencias de otro, que estaba haciendo un tema que duraba 20 minutos, ¿viste? Estaba muy fuerte prendido el concepto de ese rock sinfónico. Porque veíamos un aviso en el diario que había un tipo que tocaba el bajo, tocaba la batería, vamos a hablar con eso, a ver qué toca. Entonces cuando le proponías hacer algo, te miraban raro, digo, más allá de la onda hippie o del rock pesado de los 70 no podía salirse. Entonces, bueno, no nos quedó más remedio después de buscar un año, vamos a hablar con amigos, a ver quién se anima. Además, el ideal del grupo era un cantante, el bajo, una guitarra y una batería. Eso eran los grupos que a vos te gustaba ver. Incluso no se te pasaba por la cabeza un grupo con 2 guitarras, bajo y batería. Tenía que haber un tipo que cantara. Porque los Ramones eran así, los Pistols eran así, una cantidad de bandas inglesas que eran así. El Cuarteto de Nos realiza una de sus primeras actuaciones en el año 1983 en el Festival de Canto Popular de La Paz. No sé por qué nos presentamos en el Festival de Canto Popular de La Paz en realidad, pero porque estábamos al pedo. Porque estábamos, no había otra cosa que hacer. Tocábamos Sí, Crece la hicieron 3 Croqueta, canciones. Songo Rocosongo, que era otra que... La letra era una especie de poemita de Nicolás Guillén, y que entonces tenía todos modismos cubanos que yo dije, esto como que son todos medio psicobolches. Entonces, pero en determinado momento cortábamos y... ¿Qué quiere decir? De bachata, decía. Bachata. Que después es una palabra que se popularizó. Que agarramos un diccionario que teníamos y empezamos a mirar, y no estaba, obviamente, y no sé qué. La verdad que la gente estaba medio en otra, digamos. Y hubo parte del jurado que estaba realmente muy fastidiado con lo que hacíamos nosotros. Quedar sentado en un lugar acá. Me acuerdo de una peña de ingeniería que tocábamos, estaban todos mis compañeros de clase y me decían, ¿por qué esas letras de ustedes? ¿De dónde las sacaron? No dicen libertad, no dice pueblo. Claro. ¿Dónde está el mensaje? Si sale igual, así, sale igual. También fueron citados a jefatura para explicar el significado de la canción La Croqueta. Nos llaman para decirnos esta canción que se llama Crece la Croqueta, que era una canción que teníamos ahí, ¿qué significado tenía? Porque no sabían si actualizarla o no. La letra decía crece la croqueta, está creciendo más, crece la croqueta, creo que va a estallar. Esa era la letra.
Pero el señor comisario no les terminaba de cerrar por qué cantábamos. Al final lo convencimos, ¿no? Sí, dijo, no, y es eso nomás. Sí, es una croqueta. Claro, porque crece, no sé, el estallido social y cosas por el estilo. Pero no era eso. Nos empezaron a seguir primero una extraña elite, digamos, de los que buscaban algo más dentro del canto popular, de lo que era eso. Me pareció algo distinto. En 1983, los Estómagos dan sus primeros pasos. Y un día cayó Gabriel, un 2 de febrero, fue y se probó las 3 o 4 canciones que le habíamos mandado a escuchar. Terminó el ensayo, y eso dice, no sé, está fiero. Digo, nosotros también somos horribles, digo, pero tiene ganas de cantar. Entonces, nosotros tocamos mal, él canta mal, cerramos perfectamente el cuadro. Digo. 1 de mayo, a las 6 y pico de la mañana, fuimos a la Radio Pando porque era el único momento que no había nadie. Nos metimos en un lugar que era un cuarto de esta pieza a grabar. Y tanto insistir, una de las clases del liceo, que en la época se hacían los bailes del liceo para recaudar fondos para los viajes de fin de año, nos dice, bueno, ¿quieren tocar? Sí, estaba esperando que alguien nos dijera para tocar. Y además ya él había conseguido al otro día tocar en el Templo del Gato. Era como de golpe, paca, te explotaba todo y tenías que empezar a tocar. El Templo del Gato era una cueva, era un sótano que había en Rondó y Uruguay. Bajabas 2 escaleras y era un sótano. Vos entrabas al templo y casi siempre estaba el gato tocando blues y zapando, no en onda blues, sino venía uno que tenía una onda Santana, ¿no? Y tenía unas tumbas y estaba, ¿viste? Y después venía alguno que de pronto era el palo de Mateo, ¿viste? Traía alguna cosita así. Y tocamos para unas 100 personas, sí, más o menos, 80 personas. Y un ambiente de rock oculto, o sea, mucho hipismo, mucho rock pesado. Que apareciera una banda así era algo inesperado, primera cosa, ¿no? Lo que es mucho decir, porque eran años muy chatos y no se esperaba mucho. El primer día bárbaro, pero después nos invitaron al otro fin de semana, y el otro fin de semana ya empezaron a venir unos punquillos. Amigos, y amigos, y qué sé yo, y ahí ya se dividieron las aguas, entre los que nos amaban y los que nos querían matar. Teníamos que andar juntos porque andaba uno que apretaba con la pared. Vos tenías que presentar tus letras. Nosotros éramos totalmente clandestinos. Claro, ibas a tocar ahí y nadie sabía ni qué carajo tocaba ni qué ibas a cantar. Me parece que un poco lo que hubo fue una adrenalina de algo muy nuevo que rompía. Yo siempre lo he dicho, no tiene comparación, no digo, pero personalmente me sentí pocas veces así, ¿no? Digo, una vez fue con ellos que realmente me dio como cierto estupor presenciar eso. Me chocó, ¿no? De alguna manera, pero agradablemente. En 1983 se presentan en el Festival de San José con una canción que se transformó en uno de los éxitos de esa generación, la versión del tango Cambalache. Era una canción propia y algo conocido. No sabíamos cómo sacar la canción, no sabíamos las notas, no sabíamos nada y fuimos a hablar con un amigo que luego nos pasó la letra con los acordes, a lo cual nosotros le sacamos como 14 acordes porque claro, era tanta vuelta y la simplificamos, que es lo que estamos tocando ahora. Y llegamos a San José en una camionetita blanca, ¿viste? Nos estaba esperando la policía para meternos en cana, directamente. Y los organizadores del concurso que no nos querían dejar anotar, nos dijo ahí el tipo, dice que ustedes violan mujeres, que son degenerados, que son violentos, que tienen cadenas y que no sé qué. Entonces yo lo miraba al tipo y me dice, la verdad dice que te veo a vos, dice, vos no le podés pegar a nadie. Después las gurisas te decían que... Dice, no, mi madre y mi padre me dijeron que no me arrimara a ustedes. Porque ustedes son los que azoran con cadenas y rompen. Digo, nosotros venimos a cantar. Dice, pero ustedes no le pueden pegar a nadie. Dice, nada, yo los anoto y los anotaron. Cuando terminó el famoso festival, había un empate entre un grupo que yo creo que se llamaba OK y los Estómagos. Y bueno, un desempate. Y fuimos a tocar de vuelta y tocamos peor que nunca la canción y sin embargo ganamos. Y los otros tipos tocaban que arrugaban, ¿viste? El festival no le pude entrar nunca. En Tona no le pude entrar nunca. Después de pasados los meses. Sí, incluso la grabamos después enseguida. Un día después de 3 meses, en un ensayo de casualidad entré y a partir de ahí. Señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con esta Pinsky Bambo.
La versión de Cambalache fue revolucionaria, porque Omar Gutiérrez, que era el presentador de eso, llegó al Tren de la Noche, hizo una especie de polémica entre la versión de Serrat, la versión de la Tana Rinaldi, una de una murga, creo que era Araca Lacana, y la nuestra. Se centró que toda la discusión de ese programa de Omar Gutiérrez, que creo que lo extendió por toda la semana, era gente que llamaba para putearnos y gente que llamaba para defendernos. Las demás versiones no importaron, importó solamente nuestra versión.